Bienvenidos a este live que hacemos con uno de los postulados en la lista que tiene el Congreso para elegir el nuevo Contralor de la República, que va a ser el próximo 12 de agosto. Y el primer puesto en esa lista que se obtuvo, porque eso es un examen, ¿no? Entran y hacen una puntuación y la puntuación más alta en esa lista la obtuvo Luis Enrique Abadía García. Repito, ocupa la lista, el primer lugar de esa lista parcial de elegibles para la Contraloría General de la República para el periodo 2026 al 2030. Su puntaje fue el más alto de todos los aspirantes y lo más importante y más interesante es que él tiene además toda una historia con él. Es de Jurado, ¿no es verdad? De Jurado, Chocó, un epicentro hoy de un terremoto que nos tiene muy dolidos a todos los colombianos y del que esperamos pues salir de la mejor forma posible. Desde ya les decimos a todas esas víctimas que en este momento están enfrentando momentos desoladores que estamos aquí con ustedes. Y bienvenido aquí usted por primera vez aquí en A Fondo, Luis Enrique Abadía. Muchísimas gracias, querida María Jimena. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen A Fondo a esta hora. De verdad, primero que todo, expresar mi profunda solidaridad con todo el occidente colombiano, con mi tierra, con el Chocó, donde se dio el epicentro de este temblor que ha dejado innumerables afectaciones y hemos estado siguiéndolo muy de cerca. Gracias por esa solidaridad, María Jimena. Totalmente prestos a contribuir, un llamado a la solidaridad en estos momentos aciagos para con tanta gente que padece en los rigores de este fenómeno natural. Usted salió de primeras en esta lista. ¿Por qué quiere ser Contralor? María Jimena, creo en el control fiscal como una herramienta, como un vehículo para la garantía de derechos. Cada peso público protegido es un derecho garantizado, es la vida misma, la cuchara de los colombianos, la salud, la educación, las vías, todas esas prestaciones que demanda la ciudadanía y que es obligación del Estado contribuir para que exista una vida digna en Colombia. El control fiscal es muy importante para que la gente entienda por qué es importante. Pues porque la Contraloría tiene la función de vigilar la manera como se manejan los dineros del Estado, ¿sí? Eso es muy importante porque es ahí donde se le toma la presión al gobierno y se miden lo que podrían ser los escándalos de corrupción. Un contralor tiene que ser independiente, pero siempre viene, pues obviamente, avalado por unos amigos que tiene, porque en Colombia siempre ha sido así. Además, el Contralor es elegido por el Congreso. Evidentemente, usted tiene que salir a hablar con todos los congresistas. En lo que tiene que ver con las distintas candidaturas, yo he sido profundamente respetuoso, también totalmente respetuoso de la manera como cada uno de los nueve compañeros que van en la lista han venido haciendo su ejercicio, se escuchan muchas cosas. Yo he preferido más bien concentrarme, María Jimena, vamos a su historia de Jurado, Chocó. ¿Cómo es que usted estudia allá en Jurado y estudia, me imagino, elemental, colegio, y se va después a estudiar dónde? ¿En Chocó, en Medellín, en Bogotá? María Jimena, es una historia particularmente especial, ¿no? Yo nazco en Jurado, Chocó, estudio ya mi primaria en la Escuela General Santander. El bachillerato ya lo estudio entre Jurado, Bahía Solano, Ismina, donde me gradué de bachiller pedagógico, Ismina Chocó. Bueno, nos saca la violencia del pueblo. Yo tuve una infancia feliz, ayudaba a mis padres en Jurado en labores de pesca artesanal, también de ventas ambulantes, una infancia muy bonita. Hasta que la violencia nos obliga a salir del pueblo. ¿Qué pasó ahí? Una toma guerrillera al Frente 57 de las FARC, el 12 de diciembre de 1999,
desplazó casi a la totalidad del pueblo, tuvimos que salir dejándolo todo. No me digas. Entonces ya es cuando en Quibdó me tocó seguir trabajando. ¿Llegó a Quibdó? A Quibdó, haciendo mandados en oficinas, trabajé como locutor de radio en algunas estaciones de la capital chocoana. Y gracias a ese esfuerzo de mis padres, a ese trabajo que pude realizar en Quibdó y a un crédito del ICETES, no me diga. Logré mi sueño de ser abogado de la universidad. Hay que volverlo a reactivar, fíjese, hay que decir que sí total, funciona. Sí, total. Fue una entidad del Estado que para ese momento de la historia y en mi vida funcionó, y ello me ayudó a cumplir el sueño de ser abogado, de graduarme como abogado en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Y ahí, entonces, de ahí usted decía, ya, como abogado, ¿cómo empieza su vida pública? Bueno, he tenido claro desde siempre que aunque sea un enorme desafío incluso soñar, cuando se nace en las condiciones en que las trampas de la exclusión en ocasiones relegan o rezagan a la población de ciertos territorios del país, he creído que la educación es una de las mejores herramientas, si no en ocasiones la única que tenemos quienes crecemos en estas circunstancias para perseguir nuestros sueños. Por eso me he mantenido en la academia por muchos años. No he dejado de estudiar, sigo estudiando, pero también he estado en la docencia universitaria por más de 18 años. ¿En qué parte? Últimamente he estado con la Universidad Sergio Arboleda como docente de posgrados, pero también hace poco con la Universidad Autónoma de Santander, con la Universidad de La Sabana, en Medellín, en Chocó, en muchas partes, en pregrado y posgrados. He consagrado mi vida a la academia, por eso no paro de estudiar, y a algunos les parece hasta sospechoso. Sí, porque usted es un eterno profesor y sigue ahí. Así es. Y un día decidió, no, ¿sabe qué? Yo me voy a meter en la lista para ver si termino de contralor. No, pero además de eso, y algunos me dicen, bueno, yo he hecho, mira, después del pregrado de la Universidad Tecnológica del Chocó, he hecho 6 especializaciones, 4 maestrías, un doctorado en Derecho, y estoy terminando mi postdoctorado en la Universidad de Bolonia, Italia. Entonces, pero claro, y más de 10 obras en producción académica también, donde he participado en individuales y colectivas, porque creo profundamente, creo que esa es una herramienta esencial, como lo dijera Mandela, la herramienta más poderosa para transformar es la educación, aunque la he combinado también con el servicio público, y conozco por eso el control fiscal desde adentro. Fui gerente seccional Medellín para Antioquia, Chocó y San Andrés de la Auditoría General de la República. En los últimos años estuve en la Contraloría General de la República. Pero sí, como trabajando. Terminé como Contralor Delegado para la Gestión Pública de Instituciones Financieras, pero antes había hecho una gran escuela en la Defensoría del Pueblo. Fui defensor del pueblo regional de Chocó. Por eso siempre he combinado este quehacer académico, profesional, con la defensa de derechos. Y por eso creo firmemente que el control fiscal es una herramienta central para la protección de esos derechos. Doctora Badía, yo le voy a hacer una confesión, porque claro, todo el mundo dice que cada candidato, sobre todo los más favoritos, tienen su propio padrino. Entonces, Andrés Franco dicen que es Gregorio El Hash, el doctor Laverde dicen que es Simón Gaviria, más también de pronto el procurador. Y de usted, pregunté el otro día, no, pues yo creo que me dijo alguien, una fuente muy importante en el Congreso, yo creo que también está apoyado por el Pacto Histórico. ¿Eso es cierto? No, para nada, de ninguna manera. He venido hasta aquí sin padrinos. ¿Usted no tiene padrinos? No, ninguno. De Dios y la Virgencita, que me acompañan siempre, y todo lo que es una trayectoria de vida, y ocupar el primer lugar en el concurso de méritos, ¿sí? Por la hoja de vida, que es lo que hemos venido presentando a las distintas bancadas. Yo no tengo padrinos, no tengo ninguna maquinaria atrás, no tengo a quien rendirle cuentas frente a lo que ha sido este proceso, y por eso he venido de manera muy orgánica. Nadie llega a tocar la puerta de las bancadas, ni de los congresistas por mí. Yo mismo voy tocando la puerta, escribiéndoles, mandándoles mi hoja de vida, pidiendo que me reciban, porque quiero ser el contralor de todos, no el contralor de un sector, de otro, del gobierno, de la oposición, de los independientes, sino el contralor de todos, porque creo que el control fiscal no se edifica en contra de nadie, sino a favor de la sociedad colombiana. Usted, siendo contralor delegado, creo que fue el que emitió las primeras alarmas sobre los pasaportes en el gobierno de Petro. ¿Cómo fue la historia?
Totalmente, María Jimena. Siendo Contralor Delegado para la Gestión Pública, me correspondió adelantar el seguimiento permanente a la implementación del nuevo modelo de pasaportes. Fui el responsable de emitir las alertas en esa acción preventiva, las advertencias que se produjeron. Sí. Y fue una acción preventiva, insisto. ¿Y qué fue lo que dijo? Lo que dijimos fue que era necesario revisar algunos aspectos de ese proceso de implementación de pasaportes porque existían riesgos de afectación en la prestación del servicio, pero también, en el fondo, de afectación de recursos públicos. Esa fue una alerta o varias alertas que emitimos a la Cancillería. ¿Y por qué en qué se basaba usted para decir eso? La investigación. Sí, en temas de la planeación, en el cronograma que se había contemplado, se había establecido y que no se estaba cumpliendo, y en otros aspectos que tenían que ver propiamente con la manera como se estaba dando ese relacionamiento con Portugal por parte de la Imprenta Nacional de Colombia en nombre de la Cancillería. Y lo que quisimos en todo caso, y por fortuna, muchas de esas alertas fueron atendidas, ¿sí? Y esa es la responsabilidad que se tiene que asumir cuando se está en lo público, cuando se tiene el ropaje de servidores públicos, porque es proteger la plata de los colombianos y la prestación del servicio de pasaportes, que es un servicio naturalmente sensible para todas y todos los colombianos. Y lo hicimos. Claro, porque es que todo el mundo dice, bueno, del Chocó, de Jurado, donde pues el pacto histórico ganó. Imposible que el candidato de Jurado, que es un profesor muy prestante, pues no sea del pacto histórico. Imagino, es que aquí en este país, María Jimena, uno lo gradúan de lo que a alguien le interesa en la narrativa a partir de la competencia en que se está. El padrino que yo he tenido en esto, como lo decía al inicio, ha sido el mérito. Vengo aquí por mérito y he demostrado donde he estado siempre cómo ha sido mi proceder. Mira, pues el tema de pasaportes, mucha gente en su momento dijo que es que era enemigo del gobierno del presidente Petro, que era enemigo de una cosa. No se trata de eso, sino de hacer el trabajo con responsabilidad, y es la manera como tiene que proceder el control fiscal. Y esa misma independencia es la que hoy le propongo al Congreso y al país como Contralor General de la República. Bueno, y además usted le va a tocar, si llega si llega a ser elegido por el Congreso el 12 de agosto, pues le va a tocar también ver qué pasó con el gobierno saliente, ¿no? En materia de las arcas del Estado y las maneras como fueron manejados esos dineros públicos. Y también, pues plantar la bandera para decir, bueno, aquí llegó un Contralor nuevo y que va a mirar el nuevo gobierno. Es un papel siempre difícil, que tiene mucho, tiene muy nerviosos a mucha gente en el Congreso. Eso es lo que yo le ofrezco al país, independencia y ecuanimidad. Sí. Independencia y ecuanimidad, y eso se logra con el consenso de todos. Por eso seguimos insistiendo en que conozcan nuestra trayectoria, que conozcan lo que ha sido nuestro proceder en lo público, en nuestra vida privada, y que el país puede tener la completa tranquilidad de que el control fiscal estará en el justo medio, controlando los recursos públicos del Estado, de la manera como se han ejecutado y como se ejecutarán, con total tranquilidad. Esto no es contra nadie, esto es a favor de los caros intereses patrimoniales del Estado colombiano y de sus gentes. ¿Cuál cree usted que es el desafío mayor que tiene hoy la Contraloría? Habida cuenta pues, de que tiene muchas investigaciones en curso, ¿no? Y que ha encontrado además este Contralor que se va, pues acaba de sacar unos informes muy complicados en materia pues, de manejo de recursos en ciertas agencias del Estado. ¿Cuáles son esos desafíos? Yo me acuerdo que cuando hice una entrevista hace mucho tiempo con Margarita Cabello, ella lo que quería era hacer una reforma a la Procuraduría, cosa que hizo finalmente. ¿Usted cuál es su plan de gobierno si es que es elegido como Contralor? María Jimena, a ver, yo creo que la Contraloría debe ir a otro nivel, ¿no? La prevención debe ser central y será central en nuestra gestión de primero. La prevención con tecnología de punta para evitar la concreción de los riesgos, para anticiparnos a los riesgos.
El mejor hallazgo es el que no tiene que producirse porque pudimos llegar antes de que se produjera esa afectación al recurso público y que se sacrificara la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, que es lo que sucede cuando hay malversación o pérdida de los recursos públicos. Adicionalmente, creemos en una Contraloría que, sin perjuicio de lo anterior, no le tiemble el pulso para hacer la recuperación eficaz de los recursos públicos desde nuestro perfil eminentemente resarcitorio cuando quiera que se afectó el patrimonio público. Entonces no nos puede temblar, por eso es clave y ahí hay que hacer algunas reformas en lo que tiene que ver con el proceso de responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, toda vez que las que ya se hicieron en el marco del decreto ley 403 del 20, para hacerlo más ágil, para hacerlo más eficiente, más eficaz, pues la Corte Constitucional las declaró inexequibles por algunos vicios de forma en lo que tiene que ver con las competencias, las facultades que tenía el presidente de la República de entonces. Eso se tradujo en la reviviscencia de la ley 610 del 2000, es decir, una ley que hoy es totalmente inoperante. Por eso es muy importante que volvamos, que se retome desde la iniciativa legislativa y vamos a volver al Congreso para que podamos incluir nuevamente y mejorado el proyecto esas facultades que tuvo la Contraloría, pero que no alcanzó a ejecutar por la declaratoria de inconstitucionalidad. Esa es una reforma que creemos que se tiene que hacer. Hay otro tema y es el fortalecimiento del control fiscal en los territorios. Hay una discusión profunda que tiene que ver con que si se deben mantener las Contralorías territoriales o deben desaparecer. Esa es una decisión que al final corresponde al Congreso de la República, porque lo que hoy está es la existencia. Esa es una de las pautas, o por lo menos de uno de los puntos muy importantes que el propio expresidente Álvaro Uribe puso en su famoso referendo que hizo y que pues perdió, cerrar y acabar con las Contralorías regionales. Se ha venido hablando insistentemente, lo ha dicho el presidente Uribe, como también lo han dicho distintos actores de la vida política nacional, de las duplicidades funcionales y deficiencias de las Contralorías territoriales. Pero yo creo que tiene razón, ¿o no? Se ha hablado con profundidad. ¿Yo qué es lo que garantizo? Yo creo en un control fiscal austero, en un control fiscal ágil, competente, y ofrezco la Contraloría General de la República, si soy Contralor, para que se dé el debate más sano frente al particular. Como brazo técnico, además, que es la Contraloría para el control político y las decisiones del legislativo, de manera que se tome la decisión más apropiada para el país. Creo que se debe liderar con el ejemplo. La Contraloría y el control fiscal en general no puede estar hablando de austeridad, de eficacia, de apropiada ejecución del gasto público cuando no se da ejemplo. Lo primero es dar ejemplo. Y como le digo, creo que es una discusión que tiene que darse, que es inaplazable y ofrecer todas las herramientas para que el Congreso, que es quien en últimas toma la determinación, no el Contralor General, adopte la decisión que más le convenga al país. ¿Usted qué opina de la gestión, o sea, la gestión que ha tenido el Contralor saliente? ¿Qué cree que ha hecho bien, qué ha hecho mal? Bueno, yo creo que como todo, en una gestión siempre hay cosas positivas y cosas por mejorar. Yo hice parte de esa gestión, fui Contralor delegado y tuve también el honor, como les expresaba en precedencia María Jimena, de ser jefe de la Unidad de Cooperación Internacional. Creo que hay avances significativos en lo que fue la gestión del doctor Carlos Rodríguez. Se debe siempre, más allá de quién sea la persona que transitoriamente ocupa una silla de esta naturaleza, construir sobre lo construido. Creo que se mejoró mucho en el recaudo. Creo que en materia de seguimientos permanentes significativo. Se pasó de 4 billones de pesos en recaudo efectivo, es decir, en cobro coactivo y demás beneficios del control fiscal. Yo creo que hay aspectos positivos. También hay otros aspectos en los que debe profundizarse la acción de la Contraloría General de la República. Por eso he venido hablando de una égida preventiva, que hay que llevarla a otro nivel, que hay que seguir trabajando para que de la mano de la inteligencia artificial se pueda lograr mayor cobertura en términos de recurso auditable, como también mayor cobertura en términos de sujetos de vigilancia y control fiscal. Hay desafíos importantes. Por ejemplo, nosotros estamos planteando el portal único
poder informar. Para transparentar la contratación pública, que exista el portal único, el portal unificado, donde se pueda hacer un seguimiento concreto y en tiempo real. ¿Además del SECOP o cómo sí, pero que exista. El SECOP es una plataforma, en mi criterio, bastante inoperante, farragosa, que no cumple el propósito que debería cumplir. Nosotros queremos que cualquier ciudadano desde su celular pueda entrar en tiempo real y verificar, cotejar el avance físico y financiero de una obra. ¿Sí? Eso nos va a permitir un control fiscal participativo más eficiente y, como tal, a las IAS en general, no solo la Contraloría, va a permitir que podamos anticiparnos, en el caso del control fiscal propiamente, a ese riesgo que puede concretarse. También estamos hablando de que pueda instaurarse un número único nacional de contratos, así como existen los expedientes judiciales. Porque hoy pues, cada entidad tiene su propia numeración, entonces no es fácil, eso se hace complicado y el SECOP no nos permite. No, el SECOP es, a través de esa herramienta es muy básico y es más bien inaccesible para mucha gente que no tiene experticia en temas de tecnología y demás. Mientras que si tenemos un número único nacional de cada contrato, pues va a facilitarse ese seguimiento. De otro lado, estamos planteando una red 7000. ¿Qué es la red 7000? Colombia tiene alrededor de 7000 oficinas de control interno en todas las entidades del Estado. ¿Qué necesitamos? Hoy el cúmulo de recursos que se tiene anualmente por presupuesto, alrededor de casi 600 billones de pesos anuales. Imagínese, con la facultad de poder auditar hasta 5 años atrás, es un universo de alrededor de 2.500, 3.000 billones de pesos, cuando la capacidad operativa, con todo y que se ha fortalecido la Contraloría, solo alcanza unas 250 auditorías anuales. Entonces, necesitamos, en línea de esa prevención, que es bandera, será bandera de nuestra gestión en la Contraloría, que esas 7.000 oficinas de control interno, luego de una reforma que se haga a la Ley 87 del 93 o de control interno, pues asuman ese primer nivel de vigilancia preventiva en todas las entidades del Estado, incluso desde los estudios previos. ¿Eso qué va a permitir? Bajo la orientación obviamente de la Contraloría, que nosotros podamos llegar temprano, porque es que el control fiscal no puede llegar tarde. ¿Sí? Entonces son planteos que estamos haciendo, temas que hay por mejorar y en donde nosotros consideramos que existe una oportunidad única para que tengamos un control fiscal más moderno, preventivo, humano, eficaz, obviamente, con el apoyo de las tecnologías de la información, analítica predictiva, prospectiva, sin reemplazar el criterio humano, que siempre será fundamental. No se trata de que las IAS, que la IA reemplace el criterio humano, sino que antes, por el contrario, pueda maximizar, optimizar esa capacidad que tenga la institución de llegar a tiempo y proteger de mejor manera el recurso público. Una de las discusiones que hay es sobre la capacidad que tiene pues la Contraloría para llevar a cabo el control previo, pues debido a todas estas complicaciones que usted señala. Pero la otra inquietud es si realmente la Contraloría puede operar hoy como un organismo independiente, un organismo de control. ¿Usted está convencido de que se puede hacer una Contraloría independiente? El presidente electo, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, ha dicho que va a respetar los poderes públicos, que va a respetar los controles pues, disciplinarios y fiscales, como la Contraloría. ¿Usted cómo ve y si cree que este ambiente que plantea el presidente Abelardo de la Espriella es favorable pues, para un trabajo de un contralor independiente? Totalmente. Yo considero que no solo lo trae la Constitución, la autonomía e independencia de la Contraloría, cosas, pero sino que también tengo el carácter suficiente para hacer una Contraloría independiente, una Contraloría que no sea acotada más allá de su proceso de elección que le corresponde al Congreso de la República, y por eso es que creo que, y estamos trabajando en ello, debemos lograr los mayores consensos, porque la Contraloría General de la República y su misionalidad no puede estar secuestrada ni cooptada por un sector u otro de la política colombiana. Es necesario
en línea de los pesos y contrapesos, como decían los norteamericanos, el check and balance, que efectivamente esa independencia funcione. Y es que esa independencia no le hace daño a nadie, querida María Jimena. Es una garantía que tiene la sociedad, que tiene el gobierno, que tienen los sectores de oposición, que tienen los sectores independientes, de que efectivamente vamos a cuidar lo que es de todos, el recurso público. Y no le va a temblar la mano si es uno u otro. De ninguna manera. De eso pueden tener la absoluta seguridad, que no nos tiembla el pulso para tomar las decisiones que debemos tomar, porque aquí estamos sometidos y nuestro norte, nuestra brújula es la Constitución y la ley y los caros intereses del pueblo colombiano. ¿Qué opina usted de Gregorio Slash, del procurador? El Procurador General de la Nación, pues, creo que es un funcionario que está haciendo su trabajo. ¿Sí? Está haciendo su trabajo en materia disciplinaria y de lo que es la vigilancia de la conducta oficial. Sí, no más parco está no, la... Sí, total, no. ¿Sí? no me adentro a más. No, además, pues, no tengo argumento o información diferente para decir, ¿no? Y más allá de lo que usted, digamos, va y aspira a hacer, ¿usted cómo clarificaría o cómo plantearía el nuevo, digamos, escenario político que se abre en este país con nuevo presidente, un nuevo Congreso, que es el que lo va a elegir a usted? Yo creo que la misión institucional de la Contraloría General de la República debe estar totalmente vinculada a los temas, faltaba más, de la política nacional, pero en términos de cuidar lo que la Constitución y la ley nos ha confiado, y es mantenernos firmes y vigilantes, insisto, a que los recursos públicos de las y los colombianos lleguen a puerto seguro. En ese sentido, existe también en la Constitución el principio de colaboración armónica. No significa, faltaba más, que la Contraloría sea por allá una isla, no. Pues acá queremos y lo que necesitamos es que al Estado le vaya bien, ¿sí? Que a todos los poderes públicos les vaya bien, porque nos va a ir bien a todos. Es tanto como, lo contrario sería uno pensar que va en un barco y quiere que naufrague. No, de ninguna manera. Entonces vamos a tener la más fluida comunicación, porque entre otras cosas el control fiscal debe procurar de manera constante la mejora de la gobernanza pública. Entonces habrá toda la comunicación, toda la cooperación con los demás órganos de control, pero insisto, en el marco de la colaboración armónica con toda la institucionalidad concernida, pero eso no puede de ninguna manera afectar la independencia en la toma de decisiones, en esa misionalidad que se nos ha confiado como Contraloría General de la República. En todo caso, le deseo toda suerte del mundo, porque me parece que una persona como usted debería tener la posibilidad de llegar a ser Contralor de la República. Y espero que le vaya muy bien y que logre conquistar todos esos congresistas que hoy están barajando, ¿no? En varios nombres, uno de los cuales, pues, obviamente es usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida María Jimena, y seguimos haciendo la tarea, eso estamos haciendo. Creemos que hasta el último día, con la fe intacta y con la moral en alto, haciendo la tarea, porque creemos que la Contraloría General de la República y el país en general merecen mejores días, y estamos en condiciones de aportar lo que ha sido nuestra trayectoria, nuestra vida y nuestra independencia para que así sea. ¿Usted se siente, antes de terminar, usted siente que su pueblo, su departamento está bien representado, está justamente ubicado en el panorama político, o todavía piensa usted que el Chocó sigue siendo uno de los lugares y departamentos más excluidos? Tenemos inmensos desafíos. La situación de Chocó, y no solo de Chocó, del Pacífico, de la periferia de este país, merece, y todos los días hay que luchar por mayor inclusión, una inclusión integral que parte también de una línea redistributiva de recursos, pero también de la transparencia con que se administren esos recursos. Créeme que más allá de ello, que es una realidad, querida María Jimena, el solo hecho de estar aquí, de poner la cara, de decir presente en una
en una instancia de esta naturaleza, en un concurso para Contralor General de la República, también es una oportunidad para decirle a esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de estos territorios que es posible, que se vale soñar y que debemos trabajar todos los días para construir, para hacer realidad esos sueños. Es que cuando uno ve esa lista, el único afro es usted. Y hay muy pocas mujeres, creo que hay cinco mujeres. 5 mujeres. Ah, bueno, yo vi 2. Sí. 5 mujeres de las 9 que por paridad. Por paridad, ¿verdad? Pero el único afro es usted. Así es, me siento muy orgulloso de hacer parte de ese ramillete de muy buenos profesionales que hay ahí claro. conmigo. Y como le digo, pues esta es una expresión de esperanza, de inclusión también, de que no solo tenemos en el marco de un Estado multiétnico y pluricultural de la inmensa diversidad de la nación colombiana, exigibilidad de derechos como normalmente se hacen, sino que desde la periferia podemos y tenemos también la obligación de aportarle al país. Y eso es lo que queremos hacer desde la Contraloría General de la República. Decir presente, pero también decir, aquí estamos listos y preparados, ¿sí? Para servirle a nuestra amada Colombia con rigor técnico y con absoluta independencia. Desde el mérito, obviamente, es clave que en estos espacios, en los órganos de control, se aprecie el mérito en toda su dimensión, porque es de los espacios más sensibles, del nervio mismo de lo que tiene que ser el sistema de pesos y contrapesos en una democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.